Vamos a iniciar en esta noche, un poco para quienes estén conectándose por primera vez. Nosotros somos la comunidad Pentecostés. Nacimos el 17 de octubre de 1984 a partir de un seminario de vida en el Espíritu con formación de la Renovación Carismática Católica. Nuestros estatutos han sido aprobados bajo decreto arzobispal 57396, con el cual nosotros tenemos personería jurídica y hemos venido trabajando en la evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual, como son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios. La misión de la comunidad pentecostés es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Esto lo hacemos con perseverancia y alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Algunos lineamientos generales para esta noche es tener control sobre los micrófonos, ya que el seminario web, en lo posible tratemos de desactivar cuando el padre haga una pregunta, cuando querramos interactuar o preguntar algo a nuestro sacerdote. De igual manera, está habilitado el chat, puede levantar la mano para que usted pueda realizar su pregunta en los momentos específicos. De igual manera, al final de la intervención del padre, habrá un espacio para preguntas, consultas y respuestas sobre el tema que vayamos a revisar en esta noche. Le sugerimos también tener la cámara encendida de manera que podamos o pueda ser una interacción un poco más abierta. El tema de esta segunda sesión es la institución de la Eucaristía y sus fundamentos. Nos acompaña en esta noche el padre Roberto Vargas, que también es de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Bienvenidos a todos. Buenas noches con todos los hermanos aquí presentes. Vamos a dar inicio con una oración invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien conduzca este webinar. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú en medio de esta reunión para que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón y podamos comprender el tema que se va a tratar hoy. También para que lo hagamos vida, para que no se quede solamente en escuchar las palabras que el Padre nos va a otorgar según su conocimiento, sino también que lo vivamos, especialmente en esta cuaresma, y cada vez seamos personas más eucarísticas, más apegadas a ti, Señor, y que podamos llegar a través de toda esta preparación al Congreso Eucarístico y también nuestro camino personal a la santidad. Mamita Virgen, te pedimos también que con tu manto protector seas tú, cubriéndonos como madre y apartando a Satanás con sus tentaciones y distracciones. Por eso todos juntos vamos a decir y vamos a elevar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Padre Roberto. Bienvenido. Le damos la palabra. Buenas noches, pues con todo, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, yo creo que más que impartir un tema, más que hablar una teoría, todo eso, pues yo creo que es esa oportunidad que Dios nos da para compartir nuestra fe, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera, ¿no? Ciertamente los fundamentos, ¿no? Bíblicos, los fundamentos, pues, del magisterio y todo eso, pero sobre todo, pues, también quisiera compartir, ¿no? Esa fe que vivimos juntos, ¿no? Porque sobre todo pues vamos a ver cuando hablamos de la Eucaristía, ¿no? Es sobre todo algo, pues es una vida, ¿no? Que el Señor nos ha dado a través de los sacramentos. Bueno, pues bueno, la presentación, pues ya mejor yo soy también de la misma comunidad, ¿no? Del Padre Ángel, pues que yo sé que él compartió, ¿no? El tema anterior.
Soy también capuchino, pues bueno, ahora estoy, digamos, sirviendo acá en la Fraternidad de Ibarra, ¿sí? Donde tenemos también un centro espiritual y también tenemos un colegio. Pues, bueno, algo vi también, pues el tema que compartió nuestro hermano y también la temática que nos han dado, pues veo que es todo, digamos, en un conjunto, ¿no? Y por eso es bueno seguir ese proceso, ¿no? Eh, algo pues que vino del tema que nos decía nuestro hermano Ángel, ¿no? Hablaba sobre todo el tema de los sacramentos. No sé si ustedes se recuerdan, pues él tocaba algunos elementos, sobre todo eso en el tema de los sacramentos. Y yo quisiera partir desde ahí, ¿no? Para adentrarme al tema que me corresponde, ¿no? Y él decía, pues eso, cuando hablaba de los sacramentos, yo también, eso, quisiera también que sea interactivo, ojalá pues que me puedan responder algunas preguntas para poder ubicarlo, ¿no? Primeramente, él nos daba un significado de sacramento, ¿no? Yo, pues nuevamente, para que se nos grabe, ¿no? En la mente, para que podamos también, yo creo que cuando nos pregunten algo de los sacramentos, nosotros pues no hace falta acudir a eso, sino que podamos grabarlo, ¿no? En la mente, el básico, ¿no? Lo que significa un sacramento. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿no? Con el compartir que tuvo el Padre Ángel, pues, bueno, ¿qué es un sacramento? ¿Sí? Padre Ángel nos decía que un sacramento es un regalo, una gracia que tenemos. Ya, algo más, a ver qué desea de los sacramentos. Era un signo sensible y visible que nos Muy reparte bien, la gracia. ok, muy bien. Se ve que han estado atentos. ¿Hay alguien más que podamos añadir algo más? Son instituidos por Jesucristo. Muy bien, que es el tema de hoy día, ¿no? Sí. Bueno, partía de eso porque sí. Yo creo que estos tres elementos son, aunque se le puede añadir más a los contenidos, pues estos tres elementos son muy importantes, ¿no? Para identificar un sacramento, ¿no? Primeramente, como usted decía, era una gracia de Dios, ¿no? Una gracia de Dios que se manifiesta a través de signos, ¿no? Usted dice signo sensible o signo visible, ¿no? Sensible, ¿a qué se refiere, no? Cuando hablamos de sensible, hablamos de la sensibilidad, ¿no? De que podemos captarlo con todos los sentidos, ¿no? Lo podemos palpar. Entonces son signos eso, que lo podemos tocar, lo podemos ver. Esos son los signos sensibles. Y luego eso, y que y otra parte muy importante, ¿no? Dice, instituido por Jesucristo, ¿no? Instituido por Jesucristo y que podemos añadir otra parte que es casi igual a la primera, que nos trae una gracia, ¿no? Cada sacramento tiene una gracia, ¿no? Lo que se le llama la gracia santificante, ¿no? Porque nos ayuda justamente a santificar nuestra vida, ¿no? Por eso cada sacramento tiene su gracia, pero cada sacramento también, como decía el Padre, tiene sus signos, ¿no? Signos, símbolos, y por eso cuando se habla de esos signos se habla de la materia y la forma, ¿no? La materia que muchas veces son los signos que vemos, por ejemplo, puede ser el bautismo, por ejemplo, el agua, el crisma, y digámoslo, la forma es las palabras que dice el Padre, ¿no? Por ejemplo, cuando echa el agua, ¿qué dice? Yo te bautizo, y así, ¿no? Vamos a ver también, ¿no? Justamente en el sacramento de la Eucaristía. Y otra parte, pues, que nos decía, como digo, pues, y es el tema que vamos a abordar ahora, eso, son instituidos por Jesucristo. Y aquí aquí puede venir la pregunta, ¿no? ¿Y cómo sabemos que son instituidos por Jesucristo? ¿Cómo, digamos, nos damos cuenta si realmente eso que nos dice la iglesia, que nos da el sacramento, son instituidos por Jesucristo? O decimos a veces por ahí, o nos están metiendo gato por liebre, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Pues eso lo que vamos a ver, sobre todo por lo que tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Donde, digamos, nosotros ponemos la base, o qué es lo que sugiere, pues la base que nos diga que realmente son instituidos por Jesucristo. Y por eso la Iglesia Católica toma como tres elementos importantes
que debe haber para reconocer que son instituidos por Jesucristo, ¿no? Primeramente, partimos, ¿no? De la palabra de Dios, partimos de la Biblia, ¿no? Y por eso, como cuando nuestros hermanos separados siempre nos dicen, bueno, ¿y en la Biblia dónde nos dice eso? Porque ellos también, ¿no? Ellos según dicen que son bastante bíblicos y siempre también nos preguntan a nosotros, pero la Biblia no dice eso, ¿a dónde está? Porque eso es lo primero, ¿no? Lo primero, pues, el fundamento lo encontramos en la Biblia, ¿no? ¿A dónde está instituido? Otro elemento que no podemos separar es el magisterio de la iglesia, ¿sí? O lo que decimos nosotros, la tradición cristiana, ¿no? Desde los primeros, podemos decir, cristianos, ¿sí? El magisterio, ¿no? El magisterio a través de la tradición, pero luego ese que fue quedado en documento, no en escrito, ¿sí? Ahí vemos, pues, dentro de los magisterios, pues el magisterio, por eso digo, está, por ejemplo, lo que escribieron los padres de la iglesia, ¿no? La patrística, luego vemos en los concilios, lo que se trató en los concilios, los documentos que quedan en torno a esto, ¿no? Y también, pues, decía, pues eso, ¿no? El magisterio de la iglesia, que tiene que ver todos los documentos, y luego, pues eso, la tradición también, ¿no? La tradición oral. Sí, porque hay cosas que no tal vez nos quedan escritas, pues se fue, al comienzo fue, ¿cómo se fue compartiendo la fe al comienzo? Si nosotros vemos, ¿no? Los primeros elementos de la Biblia, pues fue una tradición oral, ¿no? Los, los discípulos, la experiencia que tuvieron con Jesús, que ellos no tuvieron imprenta nada, sino que ellos, la primera, digamos, la manera de compartir es como la forma más básica, ¿no? Iban con los que se encontraban, comentaban, y sobre todo, pues ellos hablaban del querigma, ¿no? ¿Y en qué se resume el querigma? ¿No? En la pasión, en la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Eso es lo que ellos iban compartiendo con la gente. Pero luego, pero también, ¿a dónde? ¿En qué elemento? ¿A dónde compartían? Pues nos dice la tradición bíblica que también ellos se reunían, ¿no? Para compartir la palabra, sobre todo me imagino el Antiguo Testamento, y luego pues en la fracción del pan, ¿no? Ahí donde ellos también compartían su fe. Bueno, partiendo de ahí, ¿no? De la tradición bíblica, vamos a hablar un poquito, ¿no? De ese fundamento, ¿no? Donde, digamos, se fundamenta la Eucaristía o donde nos habla ya de la Eucaristía. Pues podemos decir, no sé si el padre Ángel, cuando hablaba de la historia de la salvación, también nos tocaba que en el Antiguo Testamento ya, de una u otra forma, ya hay como una prefiguración de la Eucaristía, ¿no? No netamente como nosotros lo conocemos ahora, pero ya se iba haciendo esa prefiguración, ¿no? Y por eso vamos a ver de algunos textos. Yo sí les voy a pedir, ¿no? Me imagino como algunos están en su casita, todo eso, pues si tienen la Biblia a la mano, pues que puedan tener la Biblia para también que podamos interactuar y compartir, ¿no? Ya les diré qué texto, por ejemplo, quiero que leas y todo eso, porque es bueno también escuchar los textos, ¿no? Bueno, dentro de podemos decir, la prefiguración en el Antiguo Testamento, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Es el maná. No sé si se encuentra el pasaje del maná con que el Señor alimentó al pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto, ¿no? Podemos encontrarlo, bueno, concretar a partir del capítulo de Éxodo, capítulo 16, pues ahí nos narra un poco, ¿no? Bueno, ahorita esto como va un poquito más rápido para no hacerlo más largo, pero ya leí de los textos que sí quisiera que compartamos, ¿no? Entonces, la primera prefiguración eso es en el maná, ¿no? Cuando ustedes saben, pues cuando el pueblo le reclamó que le había traído a morirse, y ellos se recordaban, como dicen por ahí, ¿no? De las cebollas de Egipto, ¿no? Pero sin embargo, pues eso, ¿no? El Señor, pues, le mandó el maná, ¿no? Que era, como dice, como una especie de nuecita blanca, pues que, que ellos se alimentaban, ¿no? Luego, pues, otra prefiguración, ¿no? Podemos decir, de la Eucaristía está en el sacrificio del Melquisedec, ¿sí? Sacerdote, que en acción de gracia por la victoria de Abraham ofrece pan y vino, ¿no? Eso lo encontramos, lo podemos confrontar en Génesis 14:18, ¿no?
Igual en la carta después a los hebreos, posteriormente, pues también nos vas a hablar de esto, ¿no? De sacrificio eterno según el rito de Melquisedec. Pero que nos habla de este relato, sobre todo en el Génesis 14 y 18, ¿no? Donde si ustedes se dan cuenta, ya toma la figura, ese como acción de gracia, y toma eso, ofrece, dice, el pan y el vino, ¿no? Que es justamente la materia, pues, que está en la Eucaristía, ¿no? Luego dice, el mismo sacrificio de Abraham que está dispuesto a ofrecer la vida de su hijo Isaac, ¿no? En Génesis 22:10, ¿no? Uno va a decir, padre, pero ¿dónde es la prefiguración? ¿En qué? Bueno, pues sabemos, ¿no? Que así es la historia, pues que Isaac era el primogénito, ¿no? De Abraham, ¿no? Que tuvo con Sara. Y el Señor a ponerla a prueba, ¿no? Podemos decir así, confrontar el amor de Abraham hacia él, pues le pide un sacrificio, ¿no? Ustedes saben porque de antes sacrificaban, ¿no? Animales y todo eso para ofrecerle al Señor. Y él pues eso, le pidió que sacrificara a su hijo. Y vemos pues en ese relato cómo Abraham, ¿no? Va con su hijo y justo cuando está a punto de sacrificarlo, ¿no? El Señor se da cuenta, pues, del amor que tiene Abraham a él, que es capaz, pues, digamos, de ofrecer a su propio hijo, ¿no? De una u otra forma está haciendo también la transfiguración, perdón, eh, esa, esa prefiguración podemos decir, ¿no? De la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Donde el Padre realmente, ¿no? Ofreció la vida de su Hijo por todos nosotros. Sin embargo, aquí, pues, el Señor le detiene a Abraham, pues, y después el texto va a decir, pues, que él va, justo encuentra por ahí un corderito y lo sacrifica, ¿no? Pero es una manera, pues, manifiesta, pues, hasta dónde llegó el amor, ¿no? El amor de Abraham que se desprende de lo más valioso y sagrado que tenía, como era su hijo, pero sin embargo, no, ahí está la prueba del amor tan grande, ¿no? Luego otra prefiguración lo vemos en el sacrificio del Cordero Pascual que libró de la muerte al pueblo de Israel en Egipto. Éxodo 12. Usted va a decir, padre, ¿y eso qué acontecer? Si se acuerdan que antes de que el pueblo sea liberado de Israel, pues el Señor le dijo a Moisés, pues que tuvieran como una cena, ¿no? Y que sacrificaran los corderitos y que la sangre del cordero tenían que marcar las puertas de las casas. ¿Para qué? Para que la última praga, ¿no? Que ustedes saben, pues, mandó el Señor todas las pragas y justo acabó con la vida del faraón, ¿no? Del hijo del faraón, que eso le abrió el corazón para que deje al pueblo libre. Pero sin embargo, para que los primogénitos, ¿no? Nos han sacrificado de Israel, ¿qué tenían que hacer? Decía, pues, marcar, ¿no? La puerta de la casa con la sangre del cordero, ¿no? Y esa es la imagen pues que toma después el pueblo de Israel para tener la cena de la Pascua o la cena de los panes ácimos, ¿no? Ese texto que también lo leemos justamente el Jueves Santo, ¿no? La primera lectura del Jueves Santo se lee este relato, ¿no? Prefigurando pues también, como digo, pues a la cena, digamos, a la cena de los panes ácimos, ¿no? Como ese camino, porque después de este acontecimiento, pues ustedes saben, pues el pueblo fue liberado para salir, ¿no? A la tierra prometida, ¿no? Digamos, eso le abrandó al faraón, pues sí, y dejó pues que Moisés se retirara con todo el pueblo. Entonces ahí está la prefiguración. Y luego, pues bueno, igualmente la Eucaristía fue mencionada a manera de profecías en el Antiguo Testamento por Salomón en el libro de los Proverbios, donde le ordena a los criados ir para comer y beber el vino que les había preparado. Vemos nuevamente, ¿no? Habla de comer y beber, ¿no? Y luego el profeta Zacarías habla del trigo, de los elegidos y del vino que purifica. Bueno, esos son unos cuantos textos, pues si nosotros más con detalle, pues aparecerán otros textos, ¿no? Que también. Pero estos son como los más mencionados, ¿no? Que prefiguran el, digamos, lo que se da la Eucaristía, ¿no? Lo que toma. Bueno, ya adentrándonos al Nuevo Testamento, ¿no? Digamos,
Dice, bueno, antes de entrar a los textos, por decirlo así, base, encontramos también la prefiguración, dice, en el mismo Cristo que después de la multiplicación de los panes, profetiza su presencia real y corporal y sustancial en Cafarnaúm, cuando dice, yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, pues el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, ¿no? Lo encontramos en Juan 6, ¿no? Del 32, 34, 51. Pues sí, en Juan 6, pues vemos todo el discurso del pan de vida, ¿no? Donde ya de una otra forma, ¿no? Ya podemos decir más explícitamente nos habla el Señor, ¿no? La Eucaristía. También pues lo vemos en los relatos que igual lo vamos a, ya mismo a estudiar uno por uno, a verlo, ¿no? No, por lo menos a leerlo, pero ciertamente, ¿no? Los relatos donde nos habla, por decirlo así más explícitamente, de la Pascua, pues son los que nos hablan los sinópticos, ¿no? Donde nos dice Cristo sabiendo que había llegado su hora, después de lavar los pies a sus apóstoles y de darles el mandamiento del amor, instituye este sacramento en el Jueves Santo, en la última cena, ¿no? Eso lo encontramos en los tres sinópticos, primero Mateo 26, del 26 al 28, Marco, si pueden apúntenlo porque ahí sí vamos a esos textos y ojalá que lo vayan buscando porque esos textos lo vamos más adelante a compartir, ¿no? Marcos 14, 22, 25 y Lucas 22 del 19, bueno, claro, pero vamos a coger lo más 19 y 20, ¿no? Sí. Entonces, esos textos lo tienen a la mano, ya, ténganlo a la mano que ya mismo lo confrontamos, ¿no? Todo esto con el fin de quedarse entre los hombres, de nunca separarse de lo suyo y hacerlos partícipes de su pasión, ¿no? El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo por el hombre. Mm, Ya mucho después, el Concilio de Trento declaró, ¿no?, como verdad de fe que la Eucaristía es verdadero y propio sacramento, porque en él están presentes los elementos esenciales de los sacramentos. El signo externo, materia, pan y vino, y forma, confiere la gracia y fue instituido por Cristo. Cristo deja el mandato de celebrar el sacramento de la Eucaristía e insiste, como se puede constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su sangre para poder salvarnos, ¿no? Justamente en Juan 6:54, ¿no? En el discurso del pan de vida. La iglesia siempre ha sido fiel a la orden de nuestro Señor. Los primeros cristianos se reunían en la sinagoga, donde leían unas lecturas del Antiguo Testamento, y luego se daba lugar a lo que llamaban fracción del pan. Cuando fueron expulsados de la sinagoga, seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, cumpliendo así el mandato que Cristo les dejó a los apóstoles. Poco a poco se le fue añadiendo nuevas lecturas, oraciones, etcétera, hasta que en 1570 San Pío V determinó cómo debía ser el rito de la misa, mismo que se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II. Bueno, vamos entonces a entrarnos un poco, como digo, a los textos base, ¿no? Como decía, pues eso, ¿no? Mateo, pues el 26, 26 y 29. No sé si lo tienen a la mano, alguien nos lo puede compartir. Sí, voy a proclamar el Evangelio según San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos primero a leer todo el recorrido y después vamos a compartir un poquito, ¿no? Ahora vamos a leer Marcos 14, 22, 25. Tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 14,
de los versículos 22 al 26. 25. Ya. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ahora Lucas 22, 19, 20. Tomado del Evangelio de San Lucas. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Bueno, estos son los tres evangelios, ¿no? Los sinópticos. Bueno, vamos a ver un poquito, analizar como la cosa que se repite. Pero sí, bueno, también quisiera también, olvidé, si pueden buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. Es bueno también leerlo, digamos, sí. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, sí. Muy bien. Si nosotros cogemos hacia la ligera los textos, ¿no? Vamos a decir, padre, parece que ya ese tiempo ya había el corta y pega, ¿no? Porque parece que vemos los relatos, pues dice, son parecidos, ¿no? Y sobre todo más en los sinópticos, ¿no? Vemos lo primero que podemos decir es eso, ¿no? Sin embargo, ¿no? De la parte bíblica, o cuando uno dice, ¿no? De la parte incluso hasta podemos decir histórica, dice que cuando un hecho, ¿no? Se repite en algunos lugares, es porque tiene algo de certeza, ¿no? Y eso, ¿no? A encontrarnos con estos textos, pues, sobre todo nos van, ¿no? Nos van, digamos, confirmando, ¿no? Y este tema de la Eucaristía, ¿no? Que es instituida por Jesucristo. ¿Y en qué marco será, no? Según por lo que hemos escuchado, sobre todo en los evangelios sinópticos, será en el marco de la Pascua judía, ¿no? Justamente, ¿no? Dice Jesús antes, dice algún texto, sabiendo que Jesús no iba y sabía que iba y los amaba hasta los extremos, dice que eso, ¿no? Quiso él cenar con sus discípulos, ¿no? Y por eso nosotros le llamamos la última cena porque sabemos que después ya viene todo el tema de la pasión, ¿no? Y termina en la muerte de Jesús y en su resurrección. Pero lo primero que vemos es eso, en qué marco se da, ¿no? La institución de la Eucaristía, pues justamente en la cena de la Pascua judía, la última cena, lo que nosotros le llamamos, ¿no? ¿Y con quién, digamos, compartió Jesús esa cena? Pues con sus discípulos, ¿no? Fue digamos, podemos decir, ¿no? Ese amor de Dios, de Jesús, ¿no? Que tenía sabiendo que lo que iba a pasar, pues quiso tener ese momento de intimidad con sus discípulos, ¿no? Quiso compartir esa cena, ¿no? Y dice, pues también, ¿no? Dentro de en el marco, ¿no? De la cena pascual, también vemos otro signo, ¿no? ¿Cuál es el signo? No se olviden que Jesús le lava
le lava los pies, ¿no? Eh, Uno dice, bueno, ¿qué relación tiene? Pues bueno, todo va hacia un mismo fin. Primeramente, es importante, ¿no? Cómo comienza los textos. Cuando dice, ¿no? Dice, Dios amó tanto a los hombres que nos dio a su propio Hijo, ¿no? Dice, y sabiendo Dios que tanto, ¿no? Amaba todo eso, ¿qué hizo, no? Sabía que él iba a entregar su vida en la cruz, ¿no? En la muerte, pero sin embargo él quiso entregar antes, ¿no? En ese momento de intimidad. Por eso aquí nos habla el tema del sacrificio, de entrega, ¿no? Que nos habla, que nos está, digamos, haciendo relación al amor, ¿sí? El amor de Dios tan grande, ¿no? El amor de Jesús tan grande, que quiso, digamos, ¿no? En entregarse no solo en el sacrificio de la cruz, sino también en el sacrificio de la Eucaristía, que al final, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando diga, es el mismo sacrificio, porque es Jesús que está entregando toda su vida. Y ciertamente que podemos decir dos contextos diferentes en el sentido, ¿no? Si hablamos de la muerte en cruz, es verdad, vamos a ver un cuadro tan doliente, ¿no? Tan sufriente, ¿no? Que muchas veces, a veces nosotros eso nos conmueve y a veces incluso decimos es algo tan sangriento, ¿no? Pero hasta dónde llega el amor. Pero sin embargo, también en la Eucaristía, ¿no? Ciertamente con, con un tinte, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Un tinte más tranquilo, más suave, ¿no? En ese ambiente de, de confianza, ¿no? De amistad, de amor, pues Jesús igual se entrega. Es el mismo sacrificio, ¿no? Es de entrega. Y por eso, digamos, el signo del lavatorio de los pies, ¿no? Que habla del servicio, que habla, por eso decimos nosotros, ¿no? El Jueves Santo es el mandamiento del amor, porque eso es el amor. El amor tiene que ver con entrega, tiene que ver con servicio, ¿no? Tiene que ver también eso, ¿no? Ponerse como al servicio a los pies de los otros. Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Y eso, digamos, el sacrificio humilde de la Eucaristía, porque donde Él, digamos, qué signo toma, ¿no? Para entregarse, toma el pan y el vino. Pues, ¿qué significaba el pan y vino? Pues no era, digamos, los alimentos, no era, digamos, era lo más simple, lo más singular que había, ¿no? Lo que no podía faltar en una cena. Y por eso, de esos elementos, ¿no? Podemos decir común, vital, que no podía faltar en digamos, podemos decir, ¿no? En una cena, ¿no? Judía, pues él de esos signos se basa para entregar su vida, para hacerse presente, ¿no? Y por eso, ¿no? También hablamos, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos también de sacrificio del Señor, ¿no? Que se entrega. Por eso, esto siempre se ve en este signo del amor, ¿sí? Por eso va muy unido, como les digo, no se olviden el tema, el signo del lavatorio de los pies. A veces, muchas veces nosotros el Jueves Santo nos quedamos en los signos externos, ¿no? A veces estamos más preocupados quién se va a lavar los pies, ¿no? Como un signo externo. Pero nos olvidamos más allá de la profundidad del signo. ¿Por qué? Porque justamente en ese lavatorio de los pies, ¿cuál es el signo más grande? Es la muestra de amor que está haciendo Dios. No es tanto lo que si te lava o te bendice, todo eso, sino es Jesús que se está entregando, que nos está mostrando cuál es el verdadero camino del amor, del sacrificio, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de eso, ¿no? El signo del amor, la entrega del Señor, del servicio. Por eso, ¿no? Cuando hablamos de comulgar, en el sentido de eso, de comunión, estamos hablando de esto del amor, ¿sí? Del amor misericordioso de Dios. Como decía, ¿no? La cena pascual, ¿no? Digamos, podemos decir, es como donde se da esta institucionalidad de, de la Eucaristía. Por eso cuando nos preguntan, ¿y a dónde dice eso? ¿A dónde, digamos, Jesús institucionalizó? Pues ahí lo vemos, ¿no? Y de basta, no solo hay 3 textos, también lo afirma el mismo San Pablo. Pero ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que añade San Pablo, no?
o qué, digamos, mm, lo que podemos decir, ¿no? Lo que hemos leído en la primera carta a los Corintios, que de una u otra forma también lo dicen, digamos, los evangelistas, es que, este, que la entrega, ¿sí? Sacrificar de Jesús en la cruz, también asume la entrega en digamos, en la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía. Por eso cuando nosotros celebramos, ¿no? El misterio de la Eucaristía, no solo estamos celebrando ese momento, la última, o no solo estamos recordando, sino que estamos viviendo también el misterio sacrificar de Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que dice San Pablo, ¿no? En la cruz, digamos, la Eucaristía celebra todo el misterio de Jesucristo. No se queda solo en una parte, no, es todo el misterio. Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Por eso cada Eucaristía es eso. Por eso, y un memorial, ¿no? Cuando hablamos de memorial, a veces nosotros que hablamos de memoria pensamos que es recordar, que es repetir un hecho. No, no. ¿Qué significa memorial? Y cuando habla, no, dice, haga esto en conmemoración mía. No es un simple recordar. Es sobre todo el llegar a la magnitud de ese misterio, es actualizar ese misterio, que nosotros, aunque no estuvimos, por decirlo así, en ese tiempo que Jesús, pero que lo podamos vivir en ese momento, porque Jesús no entregó solo su vida en ese tiempo, sino que es la actualización, que Jesús sigue entregando su vida. Sí, en cada Eucaristía Jesús se entrega, se hace presente, ¿no? Con su sacrificio y eso, ¿y a qué se hace presente? Para asumir también nuestros pecados, para darnos esa salvación, para darnos esa vida. Si nosotros fuéramos conscientes de esto, tal vez viviéramos la Eucaristía como con otra intensidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Nos hemos quedado muchas veces en la parte ritual, ¿no? En repetir ritos, repetir la misma palabra, pero no son simples palabras, debe ser un hecho. Claro, aquí tiene que ver un elemento muy importante que muchas veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? Es la fe. Nos olvidamos muchas veces que esto es un acto de fe, un acto de gracia, ¿sí? Y por eso muchas veces queremos entender con nuestra frágil memoria, con nuestra frágil mente, queremos acaparar este misterio, pero es tan difícil porque estamos hablando de otra dimensión, no, no solo estamos hablando de eso, ¿no? De una dimensión humana, sino de una dimensión que traspasa también nuestro mundo. Por eso cada Eucaristía debe ayudarnos a ir trascendiendo en esa fe, ¿no? No a quedarnos a repetir solo un hecho. Por eso muchas veces, ¿por qué no la Eucaristía, la misa nos parece a veces tan aburrida, le vamos a veces faltando ese sentido y todo eso? Porque muchas veces eso, no, no somos conscientes, ¿no? De esa gracia, ¿sí? No somos conscientes de esta entrega de Dios. Y también lo hablo pues desde mi ser de sacerdote, ¿no? Muchos sacerdotes también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Nos cuesta ver esa magnitud, ¿no? Esa gracia que Dios se hace presente ahí. Dios renueva ahí su alianza con nosotros de amor. Y Dios por eso se entrega, se sigue entregando. Por eso cada Eucaristía, ¿no? Que en cada momento, y sobre todo en este momento, ¿no? En la consagración, donde ese cuerpo se hace, dice, donde ese pan se hace el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ese vino se hace la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Es ese sacrificio que el Señor se hace, ¿no? Mano, para entregar su vida y nos habla de una presencia real de Jesucristo. Porque, digamos, cuando hablamos de cuerpo y sangre, ¿a qué estamos refiriéndonos? A la vida, ¿sí? El judío entendía eso, ¿no? Digamos, para que haya vida, ¿qué tenía que haber? Cuerpo y la sangre, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los judíos dicen que no pueden hacer transfusión de sangre y todo eso, porque, bueno, porque entendían la sangre como el sentido de vida, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Va más allá. Cuerpo y la sangre ciertamente hace la presencia real de Jesucristo, pero ¿qué hace Jesús con ese cuerpo y con esa sangre?
la entrega para nuestra salvación. ¿Sí? Por eso las palabras de la consagración que dice Señor, tome, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Qué es eso? ¿A qué está haciendo memoria? ¿O a qué está conmemorando? Justamente, ¿no? Su entrega en la cruz. Y luego cuando dice, no, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por ustedes y por muchos, para. Entonces, eso es, digamos, ¿no? Digamos, aunque en ese momento no estamos viendo el sacrificio de la Eucaristía, ¿no? Pero sin embargo está haciendo relación al sacrificio de la cruz, ¿sí? Entregar la vida. Y por eso, ¿no? Digamos, ¿qué es la Eucaristía? Es el amor desbordante de Dios. Dios que entrega su vida por el ser humano. Dios que deja su cielo, se hace presente con nosotros. Se hace un Dios con nosotros, ¿no? En el misterio, decíamos, en el misterio de la encarnación. Pero es que justamente, ¿no? En la Eucaristía se hace presente todos los misterios, ¿sí? El misterio de la encarnación, de la cercanía de Jesús, porque ¿qué Dios lo podemos tocar? Lo podemos a veces hasta coger con nuestra mano, lo podemos meter a nuestra boca y comerlo, ¿no? Digamos, esa es la entrega tan grande de Dios, ¿no? ¿Y por qué muchas veces no somos conscientes de eso? Porque tal vez nosotros no tuvimos la experiencia del pueblo de Israel, ¿no? En ese tiempo, pues, ¿quién era Dios? El Dios era el Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el Dios que no, incluso si vemos en la lengua hebrea, era el Dios innombrable porque no había nombre para Dios, ¿sí? Solo escriben tetragrama, pero Dios no se lo podía ni mencionar. Pero en cambio Jesús, ¿qué viene a darnos? Ese Dios cercano, ¿no? Ese Dios, ya digo, que el Dios con nosotros, el que está presente, omnipresente. ¿Y qué dijo el más adelante, no? Cuando justamente se está entregando, dice, pues yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Y a dónde Dios se hace presente? Es en la Eucaristía. Ahí lo tenemos. Por eso en cada sagrario, en cada iglesia donde está el sagrario, está esa lucecita prendida. Esa es la presencia de Jesucristo, ¿no? Que cumple su promesa, esa promesa, ¿no? Dice, no dejarnos. Bueno, para avanzar un poquito más y para dejarle también, yo me imagino que ya de estar turbido con tantas cosas, bueno, si tienen alguna pregunta, solo termino con esto, ¿no? Digamos, como decía, no era todo, digamos, la Eucaristía, ¿no? Esta parte sacrificar, de entrega. Por eso se nos habla de la Eucaristía como sacrificio, ¿no? Pero muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra sacrificio, lo cogemos como algo, digamos, ay, ya nos cuesta hacer esto, eso, como a veces, muchas veces por obligación, ¿no? Como una carga pesada. Pero acá el Señor traduce el sacrificio ¿en qué? En amor. Cuando realmente no hay amor, pues el sacrificio costará, pero se lo da. Y eso es lo que hace Jesús. Uno puede decir, bueno, Jesús sufrió bastante y todo eso. ¿Cómo pudo aguantar todo eso? ¿Cómo pudo soportar? Uno dice, es que fue Dios. No, pero ¿qué le desbordó? Ese amor, ¿sí? Por eso, ¿no? La Iglesia Católica cree que en la Eucaristía se hace presente el mismo y único sacrificio de Cristo que hizo en la cruz de una vez para siempre y se perpetúa su recuerdo a través de los siglos y se aplica su fruto, ¿no? Es, digamos, eso, es un misterio, el misterio de la redención que se actualiza día a día o cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿no? Por eso la importancia de la Eucaristía, ¿no? Por eso la importancia a veces, ¿por qué tiene que estar el sacerdote? Entonces, ¿por qué? Porque digamos eso, vivimos, actualizamos el misterio de Dios, lo que celebramos en la Pascua, pero ya en la Eucaristía vivimos esa Pascua, ¿sí? Vivimos esa entrega de Jesús, vivimos pues esa pasión, esa muerte, esa resurrección de Jesús, porque ¿qué significa que nos da alimento? No es el alimento que nos da vida,
Y por eso cuando dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida, vida abundancia, vida eterna. Se refiere a esta vida, ¿no? Cada vez que nosotros lo comulgamos, lo tenemos en nuestra vida, es esa vida que se derrama, esa vida que se derramó cuando Él resucitó. Por eso, pues, ¿no? La Eucaristía también, donde se sacrifica al Señor, pero ¿para qué? Para darnos vida, ¿sí? Por eso el memorial, ¿no? Esa actualización es justamente, ¿no? Es verdad, hay que pasar por el sacrificio, pero ¿para qué pasamos el sacrificio? Para ganar esa vida, ¿sí? A veces cuando vemos esa vida más grande que el sacrificio es cuando, pero muchas veces ¿qué pasa? Nos quedamos más en el sacrificio y no nos damos cuenta de lo que ganamos, no nos damos cuenta de la gracia que Dios nos da. Yo creo que ese es como el peor pecado que tenemos, ¿no? Cuando decía el Señor, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es justamente eso, ¿no? Es, digamos, no creer, digamos, en la gracia del Señor en no aceptarla, ¿sí? Como nos decía también en el miércoles de ceniza, ¿no? San Pablo, ¿no? Muchas veces la gracia la depositamos en sacos rotos. No somos capaces de acoger toda esa gracia que se derrama a través de los sacramentos y sobre todo, pues, en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, muchas gracias, no sé, pues voy a dejar este espacio, pues, si quieren hacer una pregunta, eso, ojalá pues que algo tenga, sí. Muy bien. Mi pregunta va un poco, verá, mi pregunta es entonces, eh, al conocimiento de Dios se necesitaría una tradición, la Biblia y la fe. Sí, digamos, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Primeramente eso, ¿no? Digamos, como decía, ¿dónde se fundamenta, no? Ustedes saben, pues, lo mismo, por ejemplo, la Eucaristía se fundamenta en en dos pilares, ¿no? Primeramente, en el pan de la palabra, en el pan de la Eucaristía, ¿no? Por eso la palabra como un elemento muy importante en este caso, ¿no? Como fundamento, ¿no? Ya digo, fundamental, pues que los sacramentos son instituidos y en este caso la Eucaristía por Jesús, pero luego viene también la tradición, ¿no? Que la tradición que podemos decir es esa, no es esa Biblia escrita, pero es esa Biblia vivida, ¿no? Especialmente por los primeros cristianos, porque así era que transmitía. Pero luego también nosotros, cuando somos pequeños, ¿cómo digamos nos van, cómo nos transmiten, ¿no? Esa fe? No empezamos directamente leyendo la Biblia, ¿no? Cómo nuestros abuelitos, nuestros antepasados nos iban educando, ¿no? Eso, ¿no? Enseñándonos a rezar. Esa es la tradición, ¿no? Muchas veces la tradición vivida, ¿no? Y luego otro elemento, ciertamente, el magisterio de la iglesia que ustedes saben pues que para hacer todo lo que hoy día tenemos y reconocemos como dogma, sacramento, fue un proceso, ¿no? Estamos hablando más de 2000 años, ¿no? Un proceso que incluso se dio, ¿no? En los concilios, en los diálogos, donde se iba confrontando contra todas las herejías, porque así pues ha habido también, ¿no? Muchas, pero esto, la tradición, digamos, en este caso, ¿no? Los magisterios de la iglesia es todo lo que se ha ido elaborando, pero partiendo eso, ¿no? De la tradición y de la Biblia. Y luego aquí viene otro elemento, lo que usted mismo ha dicho, ¿no? El tema de la fe. Porque a veces podemos saber muchas cosas, podemos todo eso, pero si somos, ¿no? Y es algo que siempre, pues si vemos nosotros en la Biblia, en la tradición, es lo que siempre Dios de una u otra forma confronta, ¿no? La fe, ¿sí? ¿Por qué, digamos, por ejemplo, los judíos de ese tiempo, ¿no? Los escribas, ellos sabían todo, la ley, todo eso, pero les faltó esto, la fe. La fe para, digamos, reconocer en Jesús que era el Mesías. A veces nosotros podemos saber muchas cosas y a veces ese es el peligro, ¿no? Pensamos que sabemos todo eso y nos entra la soberbia, ¿sí? Nos entra el orgullo y eso va ciertamente en contra de la fe. La fe es también reconocer, bueno, hay que conocer todo eso, pero también es otro salto.
Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Nuestros mayores de antes tal vez no sabían tanto, no tenían estas posibilidades, estos cursos, todo eso, pero sin embargo tenían esa fe, ¿sí? Esa tradición que les había compartido sus padres. Y esa fe pues les ayudó. El Papa Francisco nos habla tanto de la santidad de al lado, ¿no? ¿Quiénes son la santidad de al lado? Son estas personas, ¿no? Que tal vez no tenían tanta doctrina, pero pudieron, ¿no? Encontrarse con Dios desde la fe en la oración. Por eso, digamos, yo creo que estos elementos son importantes. Sí es bueno en la formación, el conocimiento, la Biblia, todo eso, pero para no entrar en rebeldía, en soberbia y todo eso, es bueno la fe, ¿no? Es bueno, pues, orar, la humildad que siempre nos habla el Señor, ¿no? En la purificación, que era de más antes, ¿qué comparación hay con la purificación y el perdón que ahora Jesucristo nos trajo? Ya no sé si le entiendo bien, pero Por bueno, medias. Repas. sí, yo algo también me les olvidé de decirles, ¿no? Como tantas cosas, todo eso. De antes, ¿cómo era el culto, digamos, judío, ¿no? En torno a Dios. Y ahora, digamos, cómo se ha cambiado el culto, ¿no? Pero de antes, por ejemplo, el culto era sacrificar, ¿no? Sacrificial. Y la purificación tenía que ver con sacrificio, ¿no? Pero, pero ¿cuál eran los sacrificios? No es el sacrificio de la persona, sino ellos que sacrificaban, animalitos, ¿sí? Por ejemplo, por expiación, por purificación, tenían que a veces, ¿no? Consagrar algunas tórtolas, o si ya era un pecado mayor, creo que era algún cordero. Entonces, digamos, expiaban, digamos, con esos sacrificios, pero que eran sacrificios que salían más de afuera, ¿no? Como en la parte solo cultural, en la parte solo legal, ¿sí? Como un cumplimiento, ¿no? Entonces, Jesús, digamos, con Jesús, digamos, podemos decir, ¿no? Él vino a otro tema de sacrificio, ¿no? Donde Él es el que ofrece, Él es el que se ofrece, por eso dice, habla muchas veces de cordero, ¿no? Él se ofrece como el cordero, ¿no? Él se ofrece como ese elemento de expiación, para que el ser humano ya no sacrifique otra cosa, sino que, digamos, ¿no? El sacrificar a Dios mismo, ese es el signo del amor, la misericordia. Ahora uno dirá, pero bueno, entonces Jesús lo hace todo y nosotros no hacemos nada. No, ciertamente ese amor, eso nos lleva también como a responder a ese amor, ¿no? Y por eso tal vez hoy día ya no se nos habla de este sacrificio, digamos, de sacrificar animales, todo eso, pero hoy día, por ejemplo, ahora que estamos en la cuaresma, ¿no? Nos habla de otro tipo de sacrificio, pero que el sacrificio que parte de dónde, o de dónde debe partir, no desde unos ritos vacíos o desde un compromiso o de una obligación, sino justamente desde ese amor de Dios mismo, esa misericordia. Es decir, siendo corresponsable de ese amor. Por eso el ser humano cuando eso, ¿no? Reconoce el amor, el perdón de Dios, lo mucho que Dios perdona, nos ama, ¿qué hace? Lo que nos dice el Padre nuestro, ¿no? ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Cuando decimos, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Pero cuando el ser humano es capaz de reconocer lo mucho que Dios nos ama, nos perdona, es capaz también, ¿no? De eso traducirlo también en amor al prójimo. Por eso la ley de Dios, o mejor dicho, ¿no? Cuando vino Dios a darle plenitud al mandamiento que dice, amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso en la institución de la Eucaristía, ¿de qué se habla? Del mandamiento nuevo del amor, pero no nuevo porque eso ya estaba. ¿En qué consiste el mandamiento nuevo del amor? En la forma de manifestar el amor, ¿sí? Dios vino a manifestar el amor de otra forma. ¿Cómo? Entregando su propia vida. Por eso, desde ahí se entiende el mandamiento nuevo del amor. ¿Qué consiste el mandamiento nuevo del amor? Amar como Dios nos ama. Ya digo, algunas cosas no lo comparte desde su propia experiencia, ¿no? Porque yo creo que también la fe parte también de una experiencia de vida, ¿no? Sí. Nos ayuda la experiencia de los otros, nos ayuda a saber la historia, todo eso, pero la fe tiene que ver también con una experiencia de vida personal, ¿no? De nuestra realidad. ¿Sí? Buenas noches, padre. Buenas noches.
Dijo que la tradición y la Biblia vivida es la transmisión de los primeros cristianos como nos iban educando. Pero ahora será que con estas nuevas leyes que nos quieren imponer de la ley de género, ¿cómo es? La libertad de género, perdón, de la eutanasia, de todo esto, la tradición se va como quedando atrás. En nosotros no, pero en lo que quieren imponer a los niños, a los jóvenes. Quisiera saber su opinión. Bueno, sí, es un tema engorroso pero digamos, como yo decía, ¿no? El tema yo creo que nos toca asumir eso, ¿no? De la fe como algo personal, esa experiencia, pero que la vamos también transmitiendo, ¿no? Y yo creo que eso, aunque nos puedan imponer muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que nosotros vivimos en nuestra casa, eso nadie nos puede imponer lo que vivimos en nuestra casa, ¿no? Y si realmente nosotros vivimos nuestros valores en la casa, pues lo vamos transmitiendo hacia afuera, ¿no? Y por eso yo creo, ¿no? Digamos, por eso cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, ¿no? Que la familia es la iglesia doméstica, ¿no? Donde realmente es ahí donde se vive la vivencia de la fe, ¿no? La primera vivencia es en la familia. Entonces yo creo, imagínense si nosotros preguntamos cuántos cristianos católicos somos en el mundo, o cuántos por lo menos se bautizan mayormente. Si imagínense que de esa parte unos cuantos por lo menos vivieran bien su fe, yo creo que nuestra sociedad sería diferente, ¿sí? Y mucha muestra de lo que se ve ahora, ¿no? Lo que se ve digamos, en la sociedad es justamente por eso, ¿no? Se está perdiendo estos valores. Pero yo creo, digamos, ¿no? Siendo positivo, siempre ha pasado a lo largo de la historia que ha habido tanto, pero esto que debe ayudarnos, no a desanimarnos, al contrario, es un desafío, ¿no? Nos ayuda a realmente, ¿no? No fijarnos en los otros, es verdad, hay que ver la realidad de todo eso, pero también fijarnos hacia adentro, porque a veces es fácil decir, no, es que nos pone todo eso, pero nosotros cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Cómo, digamos, yo digo, en el tiempo, ¿no? Los cristianos eran poquitos, ¿no? ¿Cómo empezó la vida cristiana? Con los 12 apóstoles, se fueron. Y ellos fueron transmitiendo, y ese tiempo la iglesia vivía persecución. Sin embargo, en esos tiempos de persecución fue cuando la iglesia fue más testimonial, ¿sí? Era más testimonial. Y yo creo que, aunque aparentemente digamos, ay, que hoy día somos pocos los que estamos viviendo, pero no tenemos que dejar de ser testimonial, ¿sí? Tenemos que seguir testimoniando, digamos, no recaer, porque es fácil decir, no, es que el mundo está así, todo eso yo también, entonces comparto con eso, ¿no? Yo creo que no, ¿sí? Yo creo que si la familia realmente no viviera, y desde la Eucaristía, ¿no? Que como dice entre el fraterno, ¿no? La comunión, donde realmente podamos vivir esos valores, yo creo que la sociedad también no. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece en lo personal, no nos estamos olvidando de eso, ¿no? De, digamos, de ser testimonio, digamos, de vibrar por lo nuestro, ¿no? A veces solo somos cristianos de nombre y a veces sí vamos a las Eucaristías, pero vamos, tal vez muchas veces lo más solo somos digamos, de cumplimiento, ¿no? Tal vez nos cuesta eso, ¿no? Encontrar el sentido, vivir, llenarnos de ahí para poder también transmitir esa vida, ¿no? Eso es lo que yo pienso, yo sé que habrá otras, pero yo sí creo que ante todas estas cosas no podemos, digamos, a veces llenarnos de miedo, de desánimo, no, sino al contrario, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Yo digo, ya como digo, siempre cuando ha habido este problema es cuando la iglesia realmente ha surgido, ¿no? Esto debe ser un reto para nosotros, para no cansarnos, aunque nos obliguen, ya digo, ¿no? Yo creo que no estamos como en el tiempo de antes, porque de antes sí, ¿no? Los que se hacían llamar cristianos, pues tenían que dar la vida, ¿no? Eran muchas veces muertos por manifestar su fe. Hoy en día, pues es verdad, hay otro tipo de muerte, otro tipo de persecuciones, pero parece que ha sido la peor, porque me parece que lo que está haciendo es enfriando nuestro corazón, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenemos que nuevamente encender. Yo creo que la Eucaristía debe
justamente ayudarnos a eso, a ir nuevamente recuperando el amor, encender ese fuego, esa llama del amor en nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Roberto. Qué gusto tenerle aquí con nosotros y que nos haya acompañado en este tema. Ya, De parte de la comunidad católica Pentecostés le queremos dar las gracias ya. y pedirle también que antes de finalizar nos dé la bendición y que nos despida con una pequeña oración. Ok. Bueno, primeramente agradecerle también por soportar este espacio, porque yo sé que a veces escuchar y eso, pero bueno, espero que en algo podamos ayudar, ¿no? En este camino hacia el Congreso, ¿no? Yo antes de terminar, que yo estoy seguro que Tarsila lo va a entender, pero es bonito también que podamos seguirnos alimentando con los documentos que nos da también la Iglesia, ¿no? El Magisterio, ¿no? Y aquí hay un texto bonito, ¿no? Que creo que no sé si lo tendrán ustedes acá, porque habla muy bonito. Hay algunos textos que ha sacado justamente el camino hacia esto. Y este es un texto muy bonito, dice Jesús, pan de vida, ¿no? Justamente nos habla sobre la figura eucarística en el Antiguo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Para ayudar a profundizar un poco, para que no diga el Padre nos ha metido mentira, ¿no? Ya digo, como humanos nos podemos equivocar y a veces pues, es bueno también nosotros ir investigando, averiguando, ¿no? Lo importante, yo creo que este espacio es que nos entusiasme el corazón para ir como buscando, ¿no? Sí, yo creo que ese es el fin, o por lo menos eso es porque uno no lo sabe todo y eso, y la verdad dice, no está en una cosa, pues la vamos descubriendo, ¿no? Que podamos realmente entusiasmarnos. Y yo creo que este Congreso Eucarístico eso es lo que debe ayudarnos, ¿no? A ir alimentando nuevamente ese fuego, ¿no? Por este sacramento tan bonito como la Eucaristía. Bueno, desde ahí vamos pues a agradecerle al Señor por este espacio. Vamos pues a pedirle, ¿no? Que Él aumente nuestra fe, ¿no? En medio de nuestras limitaciones, en medio de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pues nos dé esa fe, ¿sí? Esa fe en Jesucristo, en la Eucaristía y que en todo esto no nos vaya matando, ¿no? Las esperanzas, sino al contrario, como digo, que sea ese reto, ¿no? Para vivir realmente, ¿no? En esa comunión del amor. Por eso oramos como familia, oramos como hermanos, con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de él. Y que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con ternura, les conceda la salud y la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.